Soy el profesor Nick y a lo largo de mi carrera como docente he sido capaz de reunir una gran cantidad de anécdotas e historias en diversos lugares y de la boca de quienes las han protagonizado. Estas son algunas de ellas. Bienvenidos a Bienvenido seas a Relatos del Profe Nick. En esta ocasión continuaremos con la serie titulada Relatos de Profesores. Y en esta ocasión te contaré una anécdota que le ocurrió al profesor José al momento de llegar a trabajar en una nueva comunidad. Para llegar a esta comunidad, él debía bajarse del camión y todavía continuar caminando o en algún animal, porque en ese entonces no se acostumbraba que todavía hubiera muchos vehículos. Por lo tanto, generalmente se hacían los viajes a pie. Entonces él debía caminar todavía varios kilómetros para llegar al pueblo donde él iba a trabajar. Para llegar a esta comunidad, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con un maestro que trabajaba cerca de donde él iba a trabajar, para que por radio avisara a las personas de la comunidad que fueran a recogerlo al momento de él llegar a la hora del camión. Entonces las personas de la comunidad dijeron que estaban de acuerdo en ir a recogerlo. Por lo tanto, el profesor, ya confiado, se bajó del camión en el lugar donde le habían dicho que debía hacerlo. Se bajó y se quedó esperando ahí durante un buen tiempo. Empezó a avanzar y avanzar el tiempo y empezó a oscurecer porque era en la tarde. Entonces el profesor José, ya con un poco de temor porque no conocía el lugar, no sabía qué era lo que había alrededor de él, empezó a pensar si debería ir por el camino para avanzar y así encontrar a las personas que venían a buscarlo, si es que alguien venía a buscarlo. Entonces fue lo único que él pensó en hacer. Comenzó a caminar, tomó sus maletas y comenzó a caminar. Más adelante encontró que el camino se dividía en dos partes y se quedó pensando hacia cuál debía ir. Como él no conocía el lugar, pues obviamente era una apuesta hacia qué lado debía irse. No sabía lo que iba a encontrar a ninguno de esos dos lugares. Entonces estaba en ese momento pensando cuando escuchó que alguien venía detrás de él por el camino que él ya había recorrido. Empezó a escuchar los pasos de un caballo. Entonces volteó hacia la parte de atrás, pero no veía a nadie, pero el caballo se seguía escuchando. Duró un tiempo para poder ver que efectivamente alguien venía montado a caballo, pero él no alcanzaba a ver el jinete porque ya había empezado a oscurecer y ya no podía ver bien, y la persona no traía ninguna luz. Entonces el jinete lo alcanzó y el profesor José le preguntó cuál era el camino para ir al pueblo donde él iba. Entonces el jinete, sin decirle ninguna palabra, le señaló con el dedo uno de los caminos. Entonces el profesor José se quedó extrañado y como el hombre no le había contestado, pues él prefirió no molestarlo, darle las gracias y continuar caminando. Comenzó a caminar el profesor José en dirección hacia el camino donde el jinete le había señalado. En cierto momento comenzó a escuchar nuevamente los pasos del caballo del jinete que venían detrás de él. Entonces le dio temor porque el jinete no le dijo que él también iba hacia esa dirección. Y como no le había hablado, también pensó que tal vez se había molestado la persona. Entonces, con temor a que el jinete le hiciera algo y el temor de que no podía ver nada más adelante de él porque ya estaba oscuro, siguió caminando, apresurando un poco el paso. Y así continuó caminando y caminando. En cierto momento, el jinete lo alcanzó y se fue caminando solamente a un lado de él, sin decirle ninguna palabra. Transcurrió el tiempo y ambos continuaron caminando durante un largo tiempo, hasta que ya a lo lejos se alcanzaban a ver algunas luces en algunas de las casas que estaban en el pueblo. El profesor José continuó caminando, pero vio que el jinete se quedó parado en un lugar, en un árbol. Él, por las prisas que llevaba de que quería llegar rápidamente al pueblo, continuó su camino y dejó al jinete ahí.
Entonces el profesor José llegó hacia la primer casa que encontró. La casa estaba iluminada por una lámpara de aceite que se encontraba sobre una mesa afuera de la casa, y alrededor de esta mesa estaban varias personas cenando. Entonces el profesor se presentó con ellos y las personas lo invitaron a cenar. Mientras estaban cenando, el profesor José les platicó de lo que le había ocurrido. Había llegado, nadie lo había ido a recoger y tuvo que empezar a caminar. Y más adelante, cuando llegó a la parte donde el camino se separaba en dos, y aquel jinete que había llegado y lo había auxiliado para decirle hacia qué dirección debía ir, las personas se le quedaron mirando extrañados y le preguntaron cómo era la persona a la que había visto. Él les comentó que no lo había visto muy bien porque estaba oscuro, no llevaban luz, y además el jinete no le había hablado, solamente le había señalado cuál era el camino que debía seguir. Extrañadas las personas dijeron que en ese lugar nadie tenía caballos, solamente tenían burros y mulas, pero que no tenían caballos, y que era extraño que alguna persona viniera tan tarde porque el pueblo más cercano estaba todavía muy lejos para que alguien anduviera a esas horas ahí a caballo. Entonces el profesor José les comentó que el jinete se había quedado parado en el árbol que estaba cerca de ahí. Las personas se quedaron más extrañadas, pero pues le creían al profesor y pensaron que tal vez si era una persona que venía al pueblo tenía que pasar por ahí, ya que era la primer casa y se tenían que haber dado cuenta si alguien pasaba a caballo. Pero como no vieron nada, entonces uno de los hombres que estaban allí cenando con el profesor agarró una lámpara y se fue en dirección hacia el árbol. Y de hecho lo alcanzaban a ver que iba caminando, y cuando llegó al árbol lo veían por la luz que llevaba. Pero el hombre regresó y dijo que él no veía por el camino ningún indicio de que hubiera caminado un caballo, porque en ese lugar hubiera dejado las huellas el caballo. Al ser un animal pesado, pues deja las huellas ahí en el camino, pero que él no veía nada, solamente se veían las huellas de una persona, que eran las del profesor José. Entonces, extrañado el profesor José, como no conocía a nadie, pues pensó que a lo mejor el jinete pues se había regresado. Entonces llevaron estas personas al profesor José a la casa donde se iba a quedar. Entonces al siguiente día el profesor José hizo una reunión con las personas de la comunidad, principalmente con los padres de familia, y en esta reunión les contó a las personas lo que le había ocurrido para llegar. Las personas se extrañaron y le dijeron que cerca de ahí no conocían a nadie que tuviera un caballo como el que él describía, y que tampoco habían visto a ningún jinete que llegó la noche anterior. Algunas de las personas ya mayores comentaron que hacía mucho tiempo atrás se comentaba que por esos caminos les había tocado a algunas personas ver a un jinete que paseaba por las noches, pero que nunca llegaba hacia el pueblo, y que era un jinete que no se acercaba a nadie y no le hablaba a nadie, que solamente lo veían que iba por los caminos o que pasaba cerca de las personas, pero que nunca hablaba con nadie, pero que este jinete había sido visto generaciones atrás por las personas mayores y mucho tiempo más atrás, y que nadie conocía la historia de cómo era que este jinete había llegado a ese lugar. Esta anécdota le ocurrió al profesor José, tal y como te la cuento, y recuerda que entre creer y no creer, tú tienes la última palabra. Nos vemos a la próxima. Y recuerda que